Este video fue peticionado por Mr. Texudo, quien compró el nivel 3 de miembros del canal. El internet ha dado lugar a creaciones del todo extrañas e inentendibles, específicamente 4chan, un sitio bizarro y lleno de extrañezas. Es curioso como del mismo lugar en el que nació el racismo, surgió también una de las mayores creaciones del horror atestiguadas por la literatura, replicando la situación de origen del horror cósmico con Lovecraft y su xenofobia racista, de la cual años más tarde se desharía replanteando su forma de ver el mundo, del mismo modo que ocurrió con la Fundación SCP. Así es, la Fundación SCP, un nombre que tiene peso en internet, una comunidad de escritores de horror que puede catalogarse de muchas formas, pero que yo diré que es horror clínico, motivado por el miedo a lo desconocido y el intento del hombre por entender lo inentendible, descubriendo que ni siquiera incursionando en lo esotérico y metafísico podremos entender los fundamentos mismos del terror que se encarna a la realidad con uñas y dientes, impidiendo que el humano pueda vivir en paz. Todos sabemos que se originó en 4chan y que el SCP-173 fue el primero de todos, pero en este video quisiera que me acompañaran a través de la historia. ¿En qué año se fundó la Fundación SCP? Eso es algo imposible de responder, pero dada la inestabilidad y paradójica naturaleza de la fundación, me veo del todo seguro de que, independientemente de que existan SCPs contenidos antes de la era de los 2000, y aunque se diga que la fundación existe desde el 1800, la verdadera fundación SCP fue establecida en 2007. Hoy comenzaremos a explorar los eventos y la historia de la Fundación SCP en una serie de vídeos, empezando desde sus orígenes más primitivos en los foros hasta los eventos más recientes con los reclamos de derechos de autor del SCP-173 y varios otros dramas de la comunidad. Comencemos. Siempre tanteé un poco la escritura, nada serio. Tras empezar y no terminar unos 3 o 4 libros, la mayoría de mis intentos se quedaron en las historias cortas. Cosas como contar historias de fantasmas a mis amigos, jugando a quien podía inventarse la estupidez más realista. En aquella época rondaba mucho 4chan, una especie de gusto culposo que solo compartí con mi esposa, quien fue la que me descubrió a la SCP. Lo que estamos aquí viendo tiene que ser una de las entradas más relevantes en la historia del internet. Todo se remonta al 22 de junio del 2007. Creo que todos conocemos la historia de SCP-173, una estatua la cual se mueve cuando parpadeas cual ángeles de Doctor Who, la cual te rompe el cuello si cierras los ojos en su rango durante demasiado tiempo. La entrada original estaba mucho menos pulida que el SCP-173 moderno, incluso llamando al SCP-SPS de vez en cuando, sin embargo, llamó la atención. Los usuarios de X dieron críticas genuinas al texto, puliéndolo. El estilo clínico que hacía que las personas se hicieran preguntas sobre lo que estaban leyendo fue lo que impulsó la popularidad de los hilos SCP, donde la gente comenzó a crear sus propias criaturas, preguntándose qué más podía haber afuera, en el mundo. Al principio no había una clasificación de objetos como tal, el SCP-173 simplemente saltaba del número de ítem a los procedimientos especiales de contención, algo que sería recurrente en futuros SCP. El 24 de junio, un usuario decidió pulir a su modo el lenguaje poco clínico del hilo original, introduciendo dentro de los protocolos de contención la frase: en caso de ataque, se debe de proceder con los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 4. Algo tan trivial como una nota de corrección podría ser lo que hoy es el sistema de clasificación de objetos. El 5 de septiembre se publicaría SCP-246, el cual añadiría entre sus líneas una referencia a los procedimientos de contención de objetos peligrosos clase 3, comenzando a establecerse un patrón. Más tarde en el mismo hilo se publicaría SCP-188, el cual añadía sin dar más detalles: se deben seguir las precauciones de riesgo biológico y aplicarlas como si el objeto fuera un objeto peligroso clase 9. Durante la realización de futuros SCP, se hizo común añadir una alusión a la clasificación de objetos peligrosos con algún número, un sistema que se veía implementado en lo más profundo de la sección de descripción de objeto, sin establecerse todavía una sección independiente como en los SCP modernos.
Esto no era más que una copia fácil y directa de la corrección del primer SCP de todos, pero suponía la existencia de un sistema que permitía agrupar objetos anómalos según una etiqueta o características comunes que los hacían más o menos peligrosos. Durante esta época comprendida entre fines de 2007 e inicios de 2008 se crearían una enorme cantidad de clasificaciones, como Epsilon y Gamma. Las clasificaciones comenzaron a adquirir nombres basados en conceptos físicos y matemáticos, siendo los primeros bien establecidos la clase segura el 9 de enero de 2008 y la clasificación Keter el 18 de enero. Multitud de usuarios habitaban los foros con el fin de escribir nuevas entradas, nuevas criaturas. Pronto algunos usuarios destacarían y comenzarían a crearse nuevos conceptos, como los destacamentos móviles, o la idea de que la fundación se aprovechaba de los SCP para beneficio personal, una cosa muy común en sus orígenes. Sin embargo, la cantidad de hilos sobre la SCP y el desorden provocado por esto no era conveniente para nadie. Los hilos no eran duraderos, muchos desaparecían, era difícil mantener un registro, y así se decidió trasladarse a la Wikifarm Edictis, donde los usuarios comenzaron a establecer reglas y parámetros para publicar sus propios SCP, como una guía práctica de clasificaciones y formato SCP. La clasificación Euclid sería la última en establecerse como un intermediario entre lo seguro y lo Keter el 21 de enero de 2008 en la guía anteriormente mencionada, poco después del traslado de los foros a la wiki. Lentamente con el pasar de los meses los usuarios dejaron de focalizarse en los foros de 4chan para trabajar directamente desde la wiki. El formato de la página era clónico de Wikipedia, bastante desestructurado, presentando únicamente una lista de entradas SCP desordenadas con poca conectividad o comunicación entre usuarios, debido a lo primitivo de las páginas de comunicación. En esta época surgirían los usuarios más famosos dentro de la comunidad, como el Dr. Bright, Everstrom o el Dr. Ears, quien escribió más de 40 artículos en su época. Entre los más de 200 artículos, se reservaron varios como candidatos potenciales de ser el SCP-001, candidatos que a día de hoy ya casi no existen, quedando de la época más primitiva de la SCP únicamente dos propuestas. Las del Dr. Ears y Vol. Varias entradas fueron exclusivas de Edictis y no sobrevivieron al paso del tiempo, como Yoshi la Media Gata, un artículo tan popular que inspiró el diseño del primer logo de la SCP. Los usuarios de la wiki crearon una comunidad de escritores consistentes y muy capaces, pero eso no significaba que no necesitasen un escrutinio. En marzo de 2008 fue cuando la wiki empezó a ser más estricta en lo que se refería al tono clínico o científico de los objetos, creándose una publicación en la cual un usuario llamado Aiden se disponía a leer todos los artículos con el fin de corregir errores matemáticos y anticientíficos para crear algo de orden. Del mismo modo, señaló como muchos artículos se desligaban del formato ítem, clasificación, SCP y descripción. En poco tiempo, como un acuerdo mudo, toda la wiki de Edictis siguió el modelo estándar de seguro, Euclid y Keter, siguiendo los cambios sugeridos por Aiden, estableciéndose finalmente de manera tácita el sistema de clasificación de objetos en este punto crítico. A pesar del aparente control que parecía formarse, la verdad es que Edictis no podía albergar la serie SCP, eventualmente el creador original abandonó el proyecto, y dejó a su suerte a los usuarios. Entre todos los prometedores escritores de las series SCP, como se llamaba en aquel entonces, uno surgió bajo el nombre de El Administrador. Este juzgó necesario y obligatorio trasladar todos los archivos a la Wikidot el 19 de julio de 2008, y en poco tiempo, el 25 de julio los foros estaban operativos para recibir nuevas entradas. La figura del administrador era una genuinamente misteriosa, pues mientras había escrito un par de artículos interesantes para la nueva Wikidot, nadie conocía quién era en la wiki original, ni siquiera los que fueron designados como administradores por este. Lentamente, el administrador movió influencias entre los foros y la wiki de Edictis para mover a los usuarios de la anárquica y disfuncional serie SCP a la Wikidot, designó moderadores, y finalmente, escribió un mensaje para el mundo. La humanidad ha estado presente en su estado actual durante 250 000 años, y solo los últimos 4000 han sido de la más mínima importancia. ¿Y qué hicimos durante esos 250 000 años? Nos apiñamos en cuevas y en torno a pequeñas hogueras, temerosos de lo que no entendíamos. Había más que explicar que el amanecer, estaban los misterios de los enormes pájaros con cabezas de hombre y las rocas que cobraban vida. Así que los llamamos dioses y demonios, les suplicamos que nos permitiesen sobrevivir y rezamos por nuestra salvación. Con el tiempo, su número se redujo y el nuestro creció.
El mundo empezó a tener sentido conforme hubieron menos cosas a las que temer, pero lo inexplicado nunca puede desaparecer del todo, como si el universo exigiese lo absurdo, lo imposible. La humanidad no puede volver a la era en que se escondía, aterrada. Nadie más nos protegerá, y debemos resistir por nuestra cuenta y riesgo. Mientras el resto de la humanidad vive en la luz, nosotros debemos resistir en la oscuridad para combatirla, contenerla y apartarla de los ojos del público, para que otros puedan vivir en un mundo cuerdo y normal. Aseguramos. Contenemos. Protegemos. El nombre que actualmente se ocupa, la Fundación SCP, fue establecido el 27 de julio tras un pequeño debate de cómo debía llamarse este nuevo sitio, pues el nombre de series SCP no parecía correcto, decidiéndose finalmente por el término Fundación. El 6 de septiembre de 2008, finalmente la wiki de Edictis sería eliminada, perdiéndose numerosas entradas en el proceso. Durante los meses siguientes la actividad principal consistió en la traslación del contenido ya existente a la Wikidot y la organización del personal, formándose el Tribunal del Consejo de Administradores SCP, en el cual se discutían asuntos privados de la Wikidot. Posteriormente se implementaría el sistema de ascensión de usuarios, donde estos podían, con suficiente trabajo en la Wikidot, ser ascendidos a moderadores o administradores. Algunos nombres populares incluso hoy son Kondraki, Clef y Fishmonger. Probablemente la contribución más importante sin embargo la hizo el usuario Far2, quien en octubre de 2008 realizó un post en el foro proponiendo la creación de un logo para la Fundación SCP. Fue aquí cuando se creó el diseño de 3 flechas, apuntando hacia el interior simbolizando la contención de amenazas, diseño que durante años ha sido remodelado infinitas veces, pero manteniendo el motivo detrás. Podríamos entrar en detalles sobre la entrada e ida de distintos usuarios, o sobre los ataques de la Hagar en octubre de 2008, un grupo que se aprovechaba de la vulnerabilidad en la seguridad del sitio el cual podía ser editado por cualquier anónimo, para romper o borrar páginas de la wiki, sin embargo, son apéndices en la historia que no considero muy relevantes. A fines de año comenzaron a expandirse más los horizontes de la SCP, surgiendo los grupos de interés, inspirados en copypastas que rondaban el tablón X todavía, o simples antítesis a la fundación, como la insurgencia del caos. Varios proyectos fueron propuestos entonces, desde juegos FPS hasta juegos de cartas coleccionables, todos proyectos que, naturalmente, morirían al poco tiempo de ser propuestos. Llegando el año 2009, la cultura de la SCP ya estaba bien asentada, el tono clínico y científico era un estándar a pesar de que aún se escribían varios artículos con tintes de humor negro, pero no podía filtrarse toda la paja, había demasiados usuarios nuevos que escribían fantasía y ciencia ficción absurda, lo que llevó a una purga masiva. Los moderadores se impusieron a sí mismos y a la comunidad 3 objetivos principales a ejecutar durante el año 2009. Eliminación de artículos por completo. Donde antes existía la categoría de desmantelamiento, una forma de mantener el recuerdo de un SCP que era malo y fue destruido por los usuarios, ahora directamente serían eliminados. Las ediciones se harían más estrictas para evitar la vandalización de artículos, del mismo modo, los autores deberían mantener sus artículos bien estructurados con el fin de mantenerlos dentro de un estándar de calidad, de lo contrario, también sería eliminado, o en un caso todavía más tragicómico, otorgado a un usuario que lograra estructurarlo mejor que el autor original. Finalmente decidieron que era hora de comenzar a banear a los usuarios poco cooperativos. En resumen, tenemos que empezar a actuar más como la Fundación, una entidad burocrática, sombría, sin alma, con tolerancia cero para los errores, incompetencia o insubordinación. Una cuyas acciones se llevan a cabo rápidamente, y sin disculpas ni explicaciones. Palabras del Dr. Ears. Así empezó el año 2009. Y sin embargo, esa no es toda la historia. Tal vez lo sea para lo que oficialmente conocemos como verdadero en nuestra realidad, pero tenemos que apreciar lo que se encuentra más allá de la comprensión común. Múltiples universos y líneas convergentes y divergentes, paradojas y tiempos olvidados o borrados se manifiestan como la principal cronología de eventos de la Fundación SCP. En este universo extraño y desconocido, el tiempo no es uno ni es lineal. La historia ha sido reescrita varias veces y lo que vemos tan común como el color no es más que una anomalía incontenible.
Comúnmente la gente se facilita la tarea de explicar el canon de la Fundación SCP diciendo que no existe un canon como tal, cuando la verdad es justo lo contrario. Existen múltiples cánones dependiendo de qué versión de los hechos sea la que más te convenga o la que más te guste. Varios escritores se apegan a una cronología o temática, y los lectores eligen creer que la Fundación se maneja de una forma u otra establecida en un canon específico. Del mismo modo, hay cánones que suponen escenarios inusuales, como uno en el que la SCP y las anomalías son dadas a conocer al público, u otra en la que la población humana es evacuada de la Tierra a distintas colonias dentro del sistema solar, donde la SCP se encargaría más bien de adaptarse a los horrores desconocidos del espacio. En resumen, la Fundación SCP contempla como canónica una serie de historias que comparten una continuidad entre múltiples autores, sin que esta línea argumental sea la principal a la que todos deban abstenerse a la hora de escribir, funcionando los cánones como universos compartidos de la misma rama conceptual, habiendo varios cánones que ocurren simultáneamente o perteneciendo un objeto anómalo a varios cánones a la vez, sin limitarse a tener una sola historia de origen o un final exclusivo. Si hay algo canónico que todas las continuidades comparten, es la existencia de los objetos anómalos como concepto, por lo que todas las entradas de SCP son canónicas al mismo tiempo, exceptuando aquellas que son exclusivas a un canon o suponen la extinción inmediata de la humanidad. La misión final de intentar establecer la línea ligeramente oficial que aplique a todas las entradas, documentos e historias es simple y llanamente imposible debido a la naturaleza paradójica y contradictoria del SCP. Podemos ponernos a copiar y pegar todas las fechas y nombres mencionados a lo largo de todos los SCPs y no llegaremos a nada. Pues en el momento en el que uno se contradiga a la otra, todas las demás se estarían contradiciendo del mismo modo entre sí. No existe una cronología legítima de eventos ocurridos dentro de la SCP. De hecho, la cronología del universo o universos donde la Fundación existe es un tema tan sensible al escrutinio que el propio cuestionamiento y estudio de la linealidad o estabilidad del tiempo dentro de esos universos es una anomalía en sí misma. Citando textualmente, el acto de establecer una cronología de nuestro universo, a la vez que se da cuenta de cada cambio en la realidad y cada cambio temporal documentado, puede causar cambios importantes en la realidad global, desconociéndose el alcance total de estos cambios. Nuestra historia es muy caótica, lo que a menudo nos impide comprender lo desconocido del presente. Construir una cronología de nuestra historia es una mala idea. Entender, explicar todo lo que pasó es una mala idea. Lo intenté y lo logré. Esto se trata de varios extractos de SCP-4010, un proyecto de la Fundación por intentar establecer una línea de sucesos lógica relativa a la contención de anomalías, convirtiéndose el proyecto en una anomalía en sí misma capaz de alterar el universo como se le conoce. A través de esta historia entendemos la inconsistencia del todo que compone a la Fundación, al tiempo que el famoso Dr. Scranton, creador de las anclas de realidad que mantienen los niveles de realidad en un área con el fin de contener anomalías alteradoras de la realidad, nacía en 1961. También creaba sus infames anclas de realidad en 1889, para finalmente morir en diciembre del 2005. Y esto nos deja con la pregunta, ¿desde cuándo existe la Fundación? Según los datos que tenemos, ignorando las anomalías que existen con el universo o teoría de que la vida misma sea una anomalía, hay SCPs que existen tan lejos en la historia no documentado como 4800 a.C., pero la Fundación como tal no parece remontarse a más allá de 1800. Con registros que lo ubican absorbiendo organizaciones en 1834 en la SCP-3838. Pero la propia falta de una continuidad impide asegurar la fecha en la que la Fundación fue creada. Después de todo, no podemos olvidar la existencia del SCP-2000, una instalación subterránea de la Fundación construida con el propósito de reconstruir la civilización en caso de que el fin del mundo no pueda ser evitado a tiempo. Una operación que, debemos recordar, lleva ocurriendo durante un tiempo desconocido. Quizás la existencia de la misma Fundación sea una causa de las anomalías. Sin ellas, la SCP no existiría, y viceversa. El hecho de que la Fundación SCP
haya existido desde los principios de la documentación, causando reinicios en la historia humana y desplazamientos de la realidad con ciencia, la convierte de forma inmanente en una anomalía autocontenida, provocando una inconsistencia espacio-temporal recursiva infinita, por lo cual su propia historia jamás podrá ser documentada o comprendida apropiadamente. La Fundación podrá entenderlo y explicarlo todo, excepto por su propia naturaleza.